Hola, ¿qué tal? Le damos la bienvenida una vez más al streaming Bago Innova, una nueva forma de hacer ciencia, una nueva forma de aprender, una nueva forma de capacitarnos. Esto se vino a instalar ya hace 5 meses y una vez más estamos acá. Quienes habla, Nicolás González, médico cardiólogo del Sanatorio Finoquieto. Me acompaña mi gran compañera Melissa Antonioli, médica también cardióloga del Sanatorio Finoquieto, ex presidenta de CONAREC, directora de SAC Joven, multifunción. Meli, como siempre, un gusto. Igualmente, Nico, es un gusto para mí estar con vos acá. Obviamente en estas sesiones de cardio, Bago, de Cardio Sessions, que son varias sesiones con invitados súper especiales, así que los invitamos a sumarse a nuestro canal de YouTube, Bago Innova TV, para poder ver todas las sesiones que tuvimos. Y bueno, hoy tenemos para presentarles un invitado súper importante. ¿Quién vino a vernos hoy? ¿Quién vino a visitarnos? ¿Quién vino a compartir con nosotros un café? Hoy vino a compartir con nosotros un café el doctor Hugo Sanabria. Es un placer tenerlo acá. Él es jefe actual del área de prevención cardiovascular del ICVA, de la clínica de diabetes del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires y exdirector del Consejo de Cardiometabolismo. Así que muchas gracias, Hugo, por estar acá con nosotros. Huguito, es un gusto. En serio, gracias la verdad que cuando el día que nos juntamos con Andre y se te tocaba el tema de prevención, es un tema que está muy en boga. Dijimos quién va a venir y cuando nos dijo que venía Huguito Sanabria, para nosotros fue un gusto, la verdad te lo digo. A ver, Hugo, mira, el tema es el siguiente, ¿no? Digo, yo me voy para el año 2005, 2007, hace un rato charlábamos de esto, recién mientras comíamos unos sanguchitos. Fuster empezaba a hablar de nuevos conceptos que yo lo miraba y no entendía nada. Yo estaba rotando con él en Nueva York y me hablaba de los linfocitos, de la inflamación. Y decía, ¿qué tiene que ver inflamación con cardiovascular, con prevención? Y hoy casi, más de 10 años después, 17 años después, acabamos de tener un congreso de cardiometabolismo. Digo, me parece que hoy está en boga de todos. Contanos un poquito dónde está la prevención en el año 2004 en cardiología, ¿qué considerás vos prevención? Y empezamos a adentrar un poquito en esta temática. Bueno, mirá, es muy interesante lo que decís y comparto esa visión de Fuster y muchos otros, ¿no? Pero liderado por ahí por Valentín Fuster, en donde quizás en aquellos años, hace 15, 20 años atrás, sabíamos que existían factores de riesgo como la hipertensión, como la hipercolesterolemia, como la diabetes, y teníamos algunos fármacos para bajar la presión, para bajar el colesterol, para bajar la diabetes. Pero en sí, un poco lo mirábamos y actuábamos como hilos separados, ¿no? De hecho, estaba el hipertensólogo, el diabetólogo, el lipidólogo, y cada uno con su subespecialidad y con sus pastillas y con sus tratamientos. Y eso, por supuesto que tuvo un impacto positivo. De hecho, la incidencia de síndromes coronarios agudos, accidentes cerebrovasculares disminuyeron en estos últimos 15, 20 años. Pero lo que estaba ocurriendo es que no alcanzaba para realmente impactar en forma global. Y ahí faltaba algo más, y ese algo más es un concepto más integrador, que es que lo que creo que trae ahora este concepto del cardiometabolismo, del síndrome cardio-reno-metabólico, digamos, ¿no? Y que aquí llama una visión más integradora, en todo aspecto. Primero, en entender de que por ahí un paciente puede manifestarse como hipertensión o como dislipemia o como diabetes, pero por detrás hay algunos otros factores comunes, desde lo fisiopatológico y también desde, digamos, la presencia de otras manifestaciones como esto que nosotros llamamos ahora disfunción del tejido adiposo o tejido adiposo disfuncionante. Y ojo, no hablé de obesidad. Eso, mira, justo te iba a decir eso, porque nosotros por ahí es muy básico lo mío, pero vos me hablás, tejido adiposo es una persona obesa. ¿A qué estarías hablando de tejido adiposo? Claro, bueno, lo que hemos aprendido, que por supuesto que el peso, el índice de masa corporal que todos calculamos y entendemos, nos puede captar un grupo de pacientes en riesgo, pero no todos, porque lo que hemos aprendido es que el tejido adiposo cuando acumula en exceso ácidos grasos, empieza a generar un montón de citoquinas que llevan a un proceso inflamatorio sistémico, que es lo que vos comentaste, que escuchaste de Valentín Fuster hace 15, 17 años atrás. Y esa inflamación crónica de bajo grado persistente lleva a la disfunción endotelial,
lleva a la hipertensión, a la diabetes y a todas las patologías cardiovasculares. Ahora, hay pacientes que con generar un poco de acúmulo de tejido adiposo genera una gran inflamación. Entonces, por ahí hay pacientes que en el IMC, en la índice de masa corporal, no están tan elevados, pero es suficiente para generar una gran disfunción de ese tejido adiposo que termina siendo un órgano endocrinológico. Sí. Me encanta, digo, cómo lo está planteando Meli, digo, porque esto ya nos abre, me parece, una serie de puntos de discusión, de charla en estos próximos 30 minutos, que es, antes, como decís vos, Hugo, esto era LDL, voy al LDL. Exacto. Y ahora de golpe me está planteando, ojo que hay un punto que hay que apuntar, un eje blanco, que es la inflamación. Digo, me parece que esto está empezando a entender por qué los tratamientos también. Sí, yo lo que, un poco a partir de esto, también me parece importante, porque vos mencionaste algo del tejido adiposo, ¿no? Y hay ahora un concepto, el hígado graso, ¿sí? Como qué es, lo tenemos que buscar nosotros los cardiólogos, qué significa, qué implica en estos pacientes, que por ahí, como decís vos, tienen un índice de masa corporal normal, pero no. Bueno, vuelvo a esto y voy un poco más integrador y termino con lo que me comentás de hígado graso. Es decir, lo que hemos aprendido es, cuando hay un exceso de calorías, porque no nos alimentamos bien y porque no nos movemos y gastamos energía suficiente, ese exceso de energía, el organismo lo único que sabe hacer y que ha aprendido en su evolución es reservarlo como tejido adiposo, ¿no? Tal cual. Cuando ese tejido adiposo ya lo llenamos de las células que tenemos para el mismo, empieza a acumularse en otros órganos. En el hígado, en el corazón, cada vez tenemos más datos de la relevancia del tejido adiposo epicárdico. Esa grasa que se junta alrededor del corazón no es inocua, no es solo algo que vemos en el eco ahí icolúcido, sino que justamente está inflamando desde las afueras del corazón. Yo recuerdo mucho al doctor Gurfinkel, tuve la suerte, él fue jefe de la unidad coronaria de Fundación Faloro, tuve la suerte de estar con él un tiempo, y siempre hablábamos esto, que todo lo aterotrombótico lo aprendíamos mirando desde la luz de los vasos. Y él nos decía, ojo, porque también hay que mirar alrededor del vaso. Y el alrededor del vaso es el tejido adiposo perivascular, pericardíaco, que inflama y genera daño vascular. Bueno, lo mismo, el tejido adiposo que se junta en el hígado inflama el hígado. Y ahí ese concepto de que el hígado graso se vincula no solo a trastornos hepáticos, sino que nos está dando como un marcador de una inflamación sistémica, digamos. Y lo mismo estamos aprendiendo del riñón. El tejido adiposo perirrenal inflama el riñón y también es uno de los procesos fisiopatológicos de daño renal en este contexto. Lo mismo perivascular, pericardíaco, perihepático, perirrenal. Bueno, eso es lo que estamos empezando a aprender. Y hay muchas personas que por ahí el IMC no es tan alto, pero está acumulando en el hígado, está acumulando alrededor de los vasos, está acumulando alrededor del corazón, y eso está generando daño. ¿Y vos crees que, o sea, un dato muy importante es que por cada hora que estamos sentados aumenta un 22% Tremendo. El riesgo de padecer diabetes y síndrome metabólico? Ese síndrome metabólico, ¿vos lo ves como lo mismo que el riesgo cardiometabólico? ¿Es diferente? ¿Cómo lo diagnosticamos? Sí, bueno, cuando hablábamos de hace 20, 30 años atrás, hipertensión, dislipemia, después hubo un periodo donde hablamos de este síndrome metabólico, que estaba la de gran discusión si era simplemente sumar factores de riesgo y puntos, si tenía alguna trascendencia mayor. Bueno, ese para mí fue el paso intermedio al concepto actual del síndrome cardiorreno-metabólico. Fue como los inicios de entender de que la cosa estaba por debajo, subyacía otro elemento. Y este otro elemento es esto que estamos hablando del tejido adiposo disfuncionante. Y creo que el síndrome cardiorreno-metabólico es mucho más abarcativo e integrador que lo que pensamos síndrome metabólico, porque síndrome metabólico pensamos en factores de riesgo para o desarrollo de diabetes o desarrollo de infarto, stroke o ACV o arteriopatía periférica, o sea, eventos vasculares, ¿sí? ¿Qué nos trae el síndrome cardiorreno-metabólico? Que le voy a dar una definición que me parece que a mí me resulta atractivo, que es un síndrome sistémico progresivo en donde hay manifestaciones subclínicas, por ejemplo, placas de ateroma, o por ejemplo, disfunción diastólica, o por ejemplo, caída del filtrado, y que termina con manifestaciones clínicas, como por ejemplo, ACV, infarto, pero también insuficiencia cardíaca, sobre todo cuando hablamos
de fracción de eyección preservada, lo metabólico juega un rol tremendo. La fibrilación auricular. Hace 20 años atrás, cuando yo era residente de cardiología, pensar en diabetes y fibrilación auricular era una cosa media rara, o obesidad que tiene que ver con la FA. Y ahora entendemos, y es más, los electrofisiólogos nos piden cuando terminan de ablacionar, por favor, controlar el peso y la diabetes, pues si no van a volver a tener FA. Entonces hemos aprendido que hay un montón de otras manifestaciones clínicas, pero por sobre eso, además hay otros elementos. Por ejemplo, cirrosis hepática, por trastornos metabólicos, o por ejemplo, enfermedad renal crónica, o por ejemplo, la apnea del sueño, hipogonadismo. Es decir, todo eso está asociado a lo mismo, a una disfunción del tejido adiposo. Un poquito, era muy interesante lo que estás planteando y cómo lo encarás, y esto es lo interesante, ¿no? Han logrado, me parece, ir mucho más profundo de lo que estábamos, me parece, muy en lo superficial. Estábamos viendo la zanahoria y nos estábamos viendo abajo la raíz. ¿Cómo lo podemos llevar a lo terrenal, llamamos el consultorio? Y los médicos, de alguna forma, tienen que llevar, somos muy cuadrados, necesitamos llevar a un número, necesitamos estratificarlo. Nosotros queremos saber, delante nuestro, qué riesgo tiene un paciente. Y al fin y al cabo, sobre ese riesgo uno va a determinar qué grado de prevención o cómo lo encarás vos en tu consultorio. Llega el paciente, ¿cómo hace Hugo Sanabria para establecer una prevención? Vamos a hablar de prevención primaria ahora, ¿no? Digo, secundaria. ¿Cómo lo encarás? Métodos diagnósticos, laboratorio. ¿Cómo harías vos con este paciente que te acaba de llegar? Bueno, ahí como mensaje diría dos cosas. Siempre tenemos una primera mirada clínica en donde por ahí los scores de riesgo nos puede dar una ayuda. Después está la gran discusión qué score de riesgo usar, digamos, ¿no? Pero que nos puede dar una mirada inicial, con todas las dificultades que tienen los scores de riesgo, que pues si quieren los podemos charlar. No, ¿o vos tenés alguna preferencia en alguno? Bueno, mirá, en realidad el gran problema que tenemos con los scores de riesgo es que, por supuesto, están construidos a partir de cortes, los americanos a partir de sus cortes, los europeos a partir de las suyas. Entonces, eso, extrapolar a nuestra población, realmente es un acto de fe, porque no tenemos estudios que avalen el uso de calculadoras de otras regiones a nuestro país. El único que está basado en cierta medida en datos locales es el de la OMS, pero realmente para un paciente metabólico nos quedamos muy cortos. Y ese es el gran problema de los scores de riesgo, digamos. Están construidos modelos matemáticos a partir de análisis de poblaciones y yo quiero con eso identificar a un paciente individual enfrente mío. Y ahí hay una enorme brecha. O sea, vos le agregarías algo. Por supuesto. Ahí va mi segunda parte. Entonces, sí, y ahí depende de dónde estás y qué acceso tenés a qué métodos, ¿no? Pero si de inicio no tenés acceso a ningún método en especial, usa algún score de riesgo que te quede cómodo, pero por lo menos haces una primera estratificación. Abro un paréntesis, hay un score de riesgo muy interesante que están proponiendo los americanos, que se llama Prevent Score, que lo que tiene de interesante es que es un score de riesgo americano, pero que te predice riesgo a 10 años o a lo largo de la vida del paciente para eventos aterotrombóticos y para insuficiencia cardíaca. Ya es un concepto más integrador, ¿no? Porque dijimos, los pacientes metabólicos no solo se mueren de infarto, sino que también hacen insuficiencia cardíaca. Y estoy con un único score que me estima ambas cosas. Primer concepto interesante de ese score. Segundo concepto, incorpora la hemoglobina glicosilada, es decir, que está ajustado para el paciente con diabetes, no es solamente tener diabetes o no tener. Sabemos que los pacientes con diabetes son muy heterogéneos en su riesgo cardiovascular, necesitamos, digamos, afinar un poco más la puntería. Y bueno, acá puedes incorporar hemoglobina glicosilada, puedes incorporar albuminuria, puedes incorporar filtrado glomerular y te estima con un poquito más de precisión el riesgo cardiometabólico de esos pacientes. Así que ese es un interesante. Ahora, ¿lo podemos trasladar? No tengo idea. ¿Qué hago yo? Bueno, por suerte, yo trabajo en el Instituto Cardiovascular y tenemos acceso a métodos. Yo creo que si uno tiene disponibilidad, apuntar digamos, el riesgo lo podríamos hacer con una segunda restratificación, si ya hicimos un score de riesgo, que es basado en imágenes. Y ahí, ya sea por ecos vasculares, evaluando presencia de ateromatosis subclínica, o evaluando score de calcio coronario a través de una simple tomografía, que como sabemos no requiere contraste, pocos minutos y podemos tener una valoración mucho más individualizada del riesgo de nuestros pacientes. Hay algo que me interesa justo en lo que vos planteás, pedir un Doppler vascular. Sí. Esto me parece es importante
no solo para el que hace el cardiólogo clínico, sino para el que hace imágenes. Bueno. O sea, tiene que haber, me parece, una interacción entre el que pide Por el examen, supuesto. el estudio y el que lo recibe. ¿Qué es lo que vos necesitas que te informen? Porque a mí es lo que me hace un poco de ruido, y esto lo voy a cuestionar en forma crítica, constructiva, ¿no? Lo dicotómico que es el Doppler vascular. Es decir, tiene o no tiene placa, pero pareciera que ya está. Una placa de 1 milímetro cuadrado es lo mismo que placa difusa. Entonces, ¿cómo vos necesitarías que Perea, alguien del equipo de vascular, con Gaby Perea estamos trabajando sobre ese punto. Totalmente. De hecho, en el instituto hemos cambiado la forma de informar los ecos vasculares, porque quizás los ecos vasculares inicialmente los informamos para saber si teníamos una carótida severa o no, y ahora lo que queremos es que nos dé información para valorar el riesgo cardiovascular, y ese es otro informe. Justo en el instituto estamos trabajando sobre eso. Y como muy bien decís, diría 2 conceptos. Primero, si yo quiero valorar riesgo cardiovascular a través de eco vascular, observando placas, tengo que pedir carótidas y tengo que ver femorales. Bien. No me alcanza solo carótidas. De hecho, el lugar más sensible para los hombres, sobre todo, para encontrar ateromatosis subclínica, son las arterias femorales. Entonces, el primer concepto es solo el equito de vaso de cuello no me alcanza. Si quiero valorar riesgo cardiovascular por eco vascular, tengo que, además del territorio carótido, evaluar territorio femoral. Segundo, de alguna manera cuantificar. Y como muy bien decís vos, no me da ninguna información saber si tenemos o no tenemos. De hecho, en una población entre 40 y 55 años, la mayoría, lamentablemente, tenemos placas de ateromas. Es el estudio PESA que hicieron los españoles, muy interesante, donde Fuster estuvo también liderando ese trabajo, nos muestra que más del 60-70% de los hombres tienen placas, casi un 60% de las mujeres tienen algún tipo de placa. Así que solo tener no me estratifica, es cuánto tenés. Y ahí todavía hay una discusión si lo que tenemos que medir es altura de placas, sumar las alturas de las placas, si tenemos que medir superficies, ahora con los ecos 3D, si tenemos que medir volumen, cuáles son los puntos de corte. Todo eso está en pleno proceso de tener información. Entonces, mi sugerencia... ¿no? Digo, porque de alguna forma va a ser el futuro donde te va a poder predecir con más fino, ¿no? Digo, con más puntería, no sé la palabra. Nosotros ahora medimos... Sobre metele más pila que al otro. Nosotros ahora medimos alturas, sumamos las alturas máximas de cada territorio, medimos superficie, pero yo el concepto que diría es esto. Si no tenemos nada de todo eso, por lo menos entendamos cuántos territorios están involucrados. Por ejemplo, tenés 4 territorios, ambas carótidas femorales. Bueno, ¿en cuántas tenés placas? Tenés en las 4 placas, en las 2 carótidas y en las 2 femorales, tu paciente es de alto riesgo. Tenés en una sola, quizás sea de moderado o menor rienzo. Entonces, por lo menos cuantifiquemos hasta entender, claro, hasta entender los territorios. Claro, hasta entender cuál es el punto de corte por altura o por superficie, por volumen, al menos miremos cuán sistémico es la producción de la aterosclerosis. Otra de las cosas me parece importante también como aclarar es que a todos les pedís vaso de cuello y miembros inferiores, ¿o hay un punto de corte de edad? Bueno, a todos. Okay. De hecho, uno podría discutir, bueno, cuándo ecovascular, cuándo score de calcio, si vos tenés ambos métodos. Y lo que vemos es que los pacientes más jóvenes, sobre todo en las mujeres, quizás nos da mucho más información el ecovascular. Ya a partir de los 55, los hombres, y quizás también en las mujeres un poco más, quizás el score de calcio nos aporte otra información. Pero el tema es, no te quedes solo, si tenés disponibilidad, por supuesto. Si no, podemos hacer muy buena medicina sin tener esto, pero si los tenemos, hacemos una medicina de precisión mucho mejor. Entonces, no te quedes solo, si tenés disponibilidad de estos métodos, no te quedes solo con la información clínica, te vas a llevar muchas sorpresas. Hugo, y para cerrar el consultorio, yo te decía, ya le hiciste un buen interrogatorio, le pediste imágenes, cerranos con la idea de qué le pedís en laboratorio, ¿no? Digo, esto es lo mismo, nos vamos a 10, 15 años atrás, lo único que teníamos era colesterol total. Y apareció el LDL, ya estamos hablando de PCR, ya estamos hablando de LPA. Necesito, por favor, que nos orientes hacia dónde, qué pedir y qué no pedir a la hora de pedir el laboratorio. No nos olvidemos de la glucemia, por supuesto. Se está discutiendo el rol de la hemoglobina glicosilada, un poco recuerden ustedes que hasta hace poco en la Sociedad Argentina de Diabetes los criterios diagnósticos de diabetes eran glucemia y prueba de tolerancia oral a la glucosa. Ahora también se acepta la hemoglobina glicosilada como método diagnóstico, y de hecho de los estados de prediabetes también tenemos puntos de corte por hemoglobina glicosilada, siempre y cuando sean realizados con métodos estandarizados, que ese es el gran problema, que no todos los laboratorios tienen métodos estandarizados. Pero bueno, glucemia, algo de perfil glucémico. ¿Colesterol no HDL? Bueno, perfil lipídico, colesterol, LDL-HDL,
Y colesterol no HDL es otro de los parámetros que debemos controlar, porque justamente los pacientes con trastornos metabólicos, su perfil lipídico habitual es HDL bajo, triglicéridos altos, y la LDL quizás no esté tan elevada, pero son esas LDL pequeñas y densas que son muy aterogénicas. Entonces, muchas veces nos perdemos del verdadero riesgo del paciente mirando solo el LDL, que no nos parece tan alto, pero cuando vos mirás el colesterol no HDL, entonces tenés toda la fracción de colesterol de todas las lipoproteínas, entendés mucho mejor ese riesgo cardiovascular. Lipoproteína A al menos una vez en la vida, porque hemos aprendido que es un factor de riesgo, que es factor de riesgo no solo para eventos aterotrombóticos, sobre todo infartos, sino también es un factor de riesgo para estenosis aórtica. Y este es otro dato muy interesante. Entonces, lipoproteína A una vez en la vida, porque eso nos va a permitir encontrar pacientes de mucho riesgo. LPAs muy altos tienen tanto más riesgo que una hipercolesterolemia familiar. Entonces, hacer ese diagnóstico es importante porque nos va a permitir dos cosas: intensificar el tratamiento de estos pacientes que tienen hiper-LPA, aunque todavía no tenemos un tratamiento específico, lo vamos a tener en breve, pero seremos más intensivos en el tratamiento con estatinas en esos pacientes, pero además te permite hacer screening en la familia. Y entonces podés, en forma mucho más precoz, empezar a hacer tratamientos preventivos en el resto de la familia. Porque recordemos que el 90% de lo que encontramos del LPA o medimos está determinado genéticamente, muy poco se modifica con hábitos alimentarios y actividad física, y esto se transmite genéticamente. Entonces, ese es otro tema importante, excelente. Como elemento por el cual perdí al menos una vez. Estamos, para los que se van conectando ahora, estamos en el streaming Vago Innova, una nueva forma de hacer ciencia, una nueva forma de actualizarse. Esto me parece que es una hora de puro aprendizaje donde la gente tiene la posibilidad de esto, ¿no? De entender de otra forma la medicina actual, la cardiología, y nos acompaña Hugo Sanabria. Mili, la verdad que entramos en calor bastante bien, sí. El temazo. Podemos estar horas charlando de prevención porque es un tema que vino para quedarse. Nos metemos en tratamiento, este es un tema lindo. Sí, ¿no? Nico, me parece que sí, que es súper importante, sobre todo porque yo tengo un montón de dudas en consultorio, incluso lo hablamos mucho con los residentes, que surgen, por ejemplo, yo te planteo un paciente con 500 de triglicéridos, diabetes recientemente diagnosticada. Me quedo tranquila de que tratando la diabetes esos triglicéridos van a bajar. ¿Es diferente que un paciente que no tiene tantos triglicéridos? ¿Es mucho eso? Ok. La primera causa de hipertrigliceridemia es una hiperglucemia no controlada. Así que, y es más, mira, hace 6 meses me llaman del laboratorio, la jefa del laboratorio, Aldana, me dice, tengo un paciente, el suero lechoso 1500 de triglicéridos. No era el paciente del instituto, se iban a hacerse solo el laboratorio, así que lo llamamos. Lo que tenía era una diabetes de reciente diagnóstico no compensada. Van de la mano, claramente. Totalmente. Exactamente. Controlamos la diabetes, la hiperglucemia, los triglicéridos bajaron solos. ¿Y qué elegís para controlar? La diabetes de ese paciente, bueno, ahí va a depender de varios temas. Uno es el fenotipo del paciente. Si un paciente con diabetes debuta con valores muy elevados, tiene síntomas cardinales, esto es la famosa poliuria, polidipsia, polifagia, flaco, ese paciente lo que tenemos que pensar es que está insulinopénico, que probablemente sea o un debut de una diabetes tipo 1 o una diabetes autoinmune, que a veces parece que son 2, pero no son verdaderos diabetes 2. Si están muy descompensados con síntomas cardinales, el tratamiento es la insulinoterapia, al menos inicialmente. Después, si es insulinopénico verdadero, será para siempre, y si no lo es, se verá a otros esquemas de tratamiento. Pero cuando el paciente está descompensado con estos síntomas, el tratamiento es la insulinoterapia. Hay un tema que me interesa, Hugo, es el esquema de tratamiento. Obviamente no se discute el no farmacológico. Estamos de acuerdo, y en esta charla de que nos va a durar 40 minutos, siempre en la prevención, estilo de vida, alimentación saludable, que ya cada vez buscamos no usar la palabra dieta, sino plan alimentario. Pero en cuanto a qué es tratamiento, ¿estamos de acuerdo? Estoy muy desorientado. Estatina sinónimo a prevención. ¿Vos lo ves así hoy en día? ¿Estatinas? Estatina sinónimo a prevención. Sí, totalmente. A ver, si hay algo que creo que en estos últimos 20 años que hablábamos hizo que esas curvas de incidencias de infartos y demás disminuyan, es el hecho de haber logrado manejar el LDL colesterol, sin dudas. Y donde más evidencias tenemos
para manejar apropiadamente el LDL colesterol son las estatinas. Más de 30 ensayos clínicos, un montón de metaanálisis, y todos nos muestran el impacto que tiene en reducir eventos vasculares mayores. Así que, sin dudas. Después podemos, digamos, discutir cuán intenso soy, Exactamente. hasta cuánto bajo es el LDL colesterol, y eso va a depender del riesgo cardiovascular de cada paciente, pero que sin dudas el tratamiento inicial para la hipercolesterolemia son las estatinas, porque además los que más evidencias tenemos. Por suerte después fueron surgiendo otros fármacos, pero sobre el que mayor evidencia disponemos por su eficacia y por su seguridad es, por supuesto, el tratamiento con estatinas. ¿Hay algún nicho donde vos encuentres? El otro día hablábamos con el especialista en hipertensión y nos planteaba la gran herramienta que tiene hoy en día de arrancar de entrada con doble terapia. Dual, sí. ¿Vos lo ves en algún nicho donde vos digas, mira, este ¿El paciente manejo del colesterol? del colesterol, pero de arrancar con estatinas y ezetimibe? O sea, algo combinado de entrada, saliendo un poco... Yo te digo lo que sería, hago ¿no? yo, y creo que además hay ciertas evidencias, ¿no? Cuando yo necesito bajar el LDL colesterol más de un 50%, por el riesgo que tiene mi paciente y por su LDL basal, entonces hay tenés dos estrategias. O ya iniciás con una insulina potente a la máxima dosis, o intermedia dosis de estatinas más ezetimibe. Yo muchas veces arranco con ese esquema. De hecho, tenemos trabajos, el Rising Trial fue un trabajo que exploró estatinas moderada dosis versus estatinas moderadas dosis más ezetimibe versus estatinas altas dosis en pacientes que ya tenían patología cardiovascular y mostraron no inferioridad. Es decir, ese approach de estatinas a dosis intermedias más ezetimibe es tan bueno como estatinas a altas dosis. Es decir, que además tenemos evidencia. Ves que hay un nicho donde uno podría hacer más Ni hablar. Excelente. Otra, Nico, también de las cosas que sucede mucho, me parece, es el paciente en prevención primaria, ¿sí? Que viene con un lipidograma dentro de parámetros normales, un colesterol total ahí de 200 y ateromatosis, te lo informan, como esto que hablábamos de los informes de vascular, ateromatosis carótida bilateral leve. Lo espero, ¿cuánto lo espero? Arranco estatinas. Ni hablar. Una vez que aparece, ya está. Totalmente. Dos conceptos. Igual siempre todo esto hay que ponerlo en el marco en qué paciente estamos hablando, ¿no? Si me decís eso en alguien de 30 años, me alarmo. Si me decís eso en alguien de 70 años, bueno, pero la visión que tengo de riesgo es diferente, por supuesto. Pasa que es difícil decirle al paciente, bueno, hola, ¿qué tal? Venís con esto por primera vez, tenés que arrancar estatinas. Claro, es duro. Pero si ya a los 30 años tenemos placas en 2 territorios de 4, y insisto con este mensaje de evaluemos los 4 territorios, es un paciente de alto riesgo para esa edad porque no deberíamos tener o esperar esto. Por lo cual, por supuesto, doy estatinas y allí dependerá de cuál valor parte. Por ejemplo, si es un paciente que tiene 100 de LDL colesterol, pero tiene placas bilaterales y de un alto riesgo, yo trato de tenerlo por debajo de 70, al menos a ese paciente. Así que le daré estatina, lo combinaré con ezetimibe, lo que fuere, para lograr esos objetivos de LDL colesterol. Ahora, la verdad que me sorprendió mucho que en 2023 los 3 principales fármacos más vendidos en Argentina son la aspirina, el enalapril y el bisoprolol. ¿Estamos haciendo bien? No sabía lo del bisoprolol. ¿Estamos haciendo bien? Y evidentemente todavía tenemos mucho para aprender. Yo creo que todavía nos falta educarnos en la importancia del manejo integral del paciente, lo cual implica el manejo apropiado de la dislipemia, el manejo apropiado de la diabetes, el manejo apropiado de la hipertensión. A ver, los estudios Renata nos siguen mostrando que solo 1 de cada 4 hipertensos está tratado y controlado. Y pasaron entre un Renata 1 y Renata 2 10 años, no recuerdo exactamente cuántos años, y no cambió en absoluto ese riesgo. Y nosotros hicimos un trabajo desde el Consejo de Cardiometabolismo de la SAC, evaluando unos 800 pacientes que vemos cardiólogos de la SAC de todo el país, pacientes con diabetes, y solamente 2 de cada 10 están en triple meta de control, que es glicosilada menos de 7, presión arterial, y fuimos laxos, 140-90 creo que pusimos, y 7 de glicosilada, porque también podríamos decir 6,5, y LDL pusimos 100. Para esto son las cardio sessions, ¿no? Claro. Entonces, fíjate, esa triple meta, que ya podemos discutirla, solo 2 de cada 10 pacientes con diabetes, de pacientes que vemos nosotros como cardiólogos en el país. Es decir, que todavía tenemos mucho para aprender. Estamos con Hugo Sanabria hablando de prevención en las sesiones del streaming Baguinova. Hugo, es imposible no hablar de prevención hoy y no hablar de los inhibidores GLP-1. Contame cuál es tu mirada de la situación actual
vinieron para quedarse, vinieron para el obeso, vinieron para el no obeso, y si vos crees que cambió la moda de hacer prevención a través de la aplicación de una inyección, que esto antes era impensado, ¿no? Bueno, nos abrió una herramienta, digamos, cuando hablamos de esto, del síndrome cardiorrenometabólico, y vuelvo a esto, y decimos, por debajo hay un proceso fisiopatológico común que es el tejido adiposo disfuncionante, que después puede tener un montón de manifestaciones clínicas, desde lo cardiovascular, inclusive no cardiovascular. Decimos cómo además eso nos interpela y nos desafía de cómo estratificar el riesgo, porque no es tan sencillo. Yo hablé solamente de estratificar el riesgo para IC y para infarto. También hay que estratificar el riesgo para cirrosis hepática, y para eso usamos un score muy sencillo, se llama FIB4, donde metes 4 variables, edad, transaminasas y plaquetas, y estimás el riesgo de tener, digamos, fibrosis hepática o no, y avanzarás. O, realizar diagnóstico de síndrome obstructiva anémica del sueño. Es decir, tenemos medir la creatinina, estimar el filtrado. Pedir albuminuria, no lo pedimos, claro. Y te cambia radicalmente el riesgo de tu paciente. Así que nos interpela en esto. Y también nos interpela en el tratamiento. Y yo creo que hay grupos farmacológicos que justamente impactan en este concepto integral del riesgo cardiometabólico. Uno de ellos es los agonistas receptores GLP-1, los otros son los inhibidores de SGLT2, y creo que probablemente incorporemos ahí los antialdosterónicos, finerenona y estos, porque son grupos farmacológicos que van más allá de tratar un factor de riesgo. Si yo te digo, ¿qué es un inhibidor SGLT2? ¿Es un antidiabético? Sí. De hecho, el otro día, ayer un paciente me dijo, doctor, me dieron un medicamento para la diabetes. Le digo, claro. La verdad, porque claro, uno se mete en internet, da para la glifosina, sí, es para la diabetes. Tal cual. Y es explicarle que no, que a través de los estudios la diabetes pues, encontraron... Entonces, yo creo que lo que nos da estos grupos farmacológicos es justamente un tratamiento integrador. Los inhibidores GLP son unos, los agonistas receptores GLP-1 son otros, y como te decía, creo también que va a haber un rol ahí de los antialdosterónicos. Por eso digo, me parece que en los años de médico es difícil encontrar y convivir con un cambio de un paradigma. Y yo creo que en los últimos años estamos frente a un cambio de paradigma en la prevención. Totalmente. Esto es lo que acaba de decir vos, esos 3 medicamentos vinieron para quedarse, pero vinieron para cambiarnos la teoría. Veníamos Totalmente. Con una teoría muy simple de LDL, bajar el colesterol y se terminó el problema. Y de golpe estamos apareciendo cosas que no sabemos hacia dónde va, pero nos cambió la cabeza, nos voló la cabeza. Así es. Así. A ver, espectacular esto. Vamos a entrar ahora en lo que llamamos nosotros el ping-pong, por eso somos tan originales, que tenemos una además paleta va con las Olimpiadas. A ver, demostramos acá. Esto es por sí o por no. Nosotros somos muy cuadrados, todo es por sí o por no, no existe el gris. Vamos a estar haciendo preguntas para que, a ver, los que nos están escuchando se puedan llevar una respuesta, a ver, lo que vos crees, ¿no? Es sí o no, ¿no? Yo, para entrar en calor, ¿no? Por ejemplo, más de 75 años, prevención primaria, ¿usamos estatinas o no? Mirá, algo tan simple, ¿no? Digo, que no están en el consultorio. ¿Puedo hablar? Sí, obviamente, nos interesa eso. Ni hablar, aquí hay un público muy grande en Argentina, que me incluyo, manejamos pacientes de PAMI. Sí. Y es una incógnita que me dura, que toda una mañana, porque históricamente el paciente más de 75 años no caminaba, estaba en la casa, no salía. Hoy, 80 años, hace actividad física, hace cursos, sigue trabajando. Entonces me parece que cambia el paciente de más de 75 años. Ayer vino a verme una abuelita de 90 años manejando. Exactamente, bueno. Por eso, y ahí... juega tenis doble. No, entonces, más de 75 años, ¿crees que se tiene que dar estatinas? Totalmente, sí, y hay trabajos que lo avalan. Por supuesto que uno es más prudente con las dosis que utiliza, cuánto intensifica, pero creo que tenemos que olvidarnos de la edad del documento y pensar en la edad biológica. Y hay pacientes que están a los 75 años extraordinariamente bien y que tienen muchos años por delante y otros que lamentablemente no. Me parece que hay que individualizar. Tenemos que estar tranquilos que es seguro. O sea, tenemos trabajos que han evaluado uso de estatinas en pacientes mayores y no tiene diferentes eventos adversos que los que podemos tener los menores de 75 años, e inclusive tenemos estudios observacionales que muestran sus beneficios. Hay trabajos muy interesantes en diabetes, por ejemplo, de mayores de 75 años en estudios observacionales que reducen mortalidad a los 75 años. Es joven todavía.
Segunda pregunta del ping pong acá en la Cardio Sessions de Bagó. ¿Estatinas 3 veces por semana, sí o no? Mira, lo pongo así, ¿puedo ponerlo en el medio? Yo hasta hace 10 años te decía, ni ¿qué hacen con eso de dar estatinas de por medio? Hasta que en una guía lo sugirió. A ver, ¿cómo lo veo yo? Por supuesto que es clave bajar el LDL colesterol, y el colesterol se sintetiza todos los días, por lo cual es medio contraintuitivo decir, no, día por medio, eso no tiene ningún sentido. Ahora, si yo no tengo nada para ofrecerle a mi paciente y no tolera otra cosa, y no le alcanza con ezetimibe, y no le puedo dar bempedoico, que por suerte ahora también disponemos, y lo que fuera, y no tengo otra cosa, y puede tolerar día por medio, bueno, no es lo que primero pienso. Hoy menos, porque bueno, tenemos otras estrategias. Ahora tenemos ácido bempedoico que no entra en músculo, no genera mialgias, y que es generalmente lo que más limita muchas veces dar a algunos de estos fármacos. Por lo cual te diría, a priori creo que tenemos otras estrategias para usar antes de pasar a eso. Ahora, si no tenés otra cosa y es lo último que te queda, de hecho tenemos diferentes estatinas, sabemos que pivastatina produce menos mialgias que otras estatinas, podemos combinar con ezetimibe, tenemos ácido bempedoico. Ahora, si ninguna de esas cosas podés acceder o qué sé yo, bueno, antes que no. Eso me parece súper importante recalcar como excepción, o sea, solamente como excepción esas estatinas. Que te digo, va en contra de lo que yo pensaba hasta hace 10 años atrás, hasta que una guía de manejo de intolerancias a las estatinas lo propuso como una estrategia final si no tenés otra cosa. Pero nunca de entrada pensaría algo así. Excelente. Perfecto. Huguito, aspirina, ¿no? Digo, los que iniciamos a partir del año 2000 la residencia, era aspirina sí o sí. No se discutía. Yo fui cambiando mis diapositivas cada 2 años. Exactamente. Decía, a todos los pacientes con diabetes mayor de 40, después dijimos mayor de 50, después más de 50 un factor de riesgo. 2018, Múnich fue el primer año donde se empieza a cuestionar la aspirina, y hoy, 6 años después, estamos en una situación totalmente distinta que hace 20. Aspirina en prevención primaria, primaria en diabéticos, ¿sí o no? La vida es así, no es ni sí ni no. Y es más no, no o más sí. Si nos vamos a los estudios, te digo los estudios, pues te digo qué hago yo. En los estudios, el ensayo clínico más importante fue el ASCENT, que creo que fue cuando vos escuchaste esto del 2018. Aspirina versus placebo en pacientes con diabetes en prevención primaria. ¿Y qué dio como resultado? Reduce eventos vasculares, un 12%, pero te incrementa riesgo hemorrágico mayor, 20-30%. Entonces, y ahí entras en la discusión. Está bien, te incrementa esto, pero vos ¿qué preferís? ¿Una ACV o una hemorragia digestiva? Y bueno, ahí está todo este tema de la discusión. Yo creo que no es para todos, pero sí son para los de mayor riesgo de eventos isquémicos con bajo riesgo hemorrágico. Ahora decís, bueno, ¿y cómo identifico el de mayor riesgo? Bueno, si yo tengo un paciente con diabetes que tiene 300 de score de calcio, ni lo dudo. Los pacientes con 300 de score de calcio tienen el mismo riesgo, de acuerdo a estudios observacionales, que un paciente que ya tuvo un evento vascular. Entonces, el riesgo es altísimo. De hecho, se propone que, por estudios observacionales, que un score de calcio a partir de 100 es mayor el beneficio que el daño que puedes producir, y entonces ahí podría ser un nicho de pacientes. ¿Sabes qué me meto ahí, Huguito? Hay un dato muy interesante. De vuelta, yo vuelvo mucho a Fuster porque primero me encanta escucharlo en prevención. Él decía, un cirujano puede imaginarse con qué se va a encontrar haciendo 2 preguntas. Si fuma y si hace actividad física. Me parece ese es el punto, ¿no? En el paciente diabético, si fuma y es sedentario, pero el buen sedentario, que está todo el día sentado y no hace nada de actividad física, es un punto, me parece, para pensar en aspirina. Sí. Es un tipo inflamado. Que es interesante eso. Y yo en un momento digo, bueno. En el diabético. Sí. Cuando vas a los subgrupos de pacientes que fuman, tampoco encontrás grande diferencia en aspirina, sí o no. Pero yo coincido con vos que tenemos que poner el paciente en la balanza, decir, ¿cuál es su riesgo global? Si el riesgo global es muy alto, no como antes, que como te decía, era diabetes sinónimo de aspirina. Bueno, eso no, pero si es de muy alto riesgo y el riesgo hemorrágico es bajo, puede ser un nicho para dar antiagregación. Otra pregunta del ping-pong. ¿ISGLT2 y GLP-1 son la droga inicial para pacientes con enfermedad coronaria y diabetes? Sí, por supuesto. Digamos, si hay un montón de evidencia y que el impacto que tiene a nivel cardiovascular es independientemente del control glucémico. O sea, si tu paciente tiene 6,5 de glicosilada,
porque lo tenés con metformina 2 gramos y está perfecto, pero tuvo un evento vascular, o tiene enfermedad renal, o tuvo insuficiencia cardíaca, tenés que usar fármacos cardio-nefroprotectores. Después podemos ver qué es mejor, si un GLP-1 es el GLP-2, y muchas veces no vamos a saber, y las dos cosas están bien, pero la clave es pensar teníamos en la base plan alimentario y actividad física, y después 4 pilares: control de la presión, control de los lípidos, control de la hiperglucemia y usar fármacos cardio-nefroprotectores cuando el paciente es de alto riesgo. Y dentro de esos fármacos cardio-nefroprotectores están los inhibidores SGLT2 o los agonistas receptores GLP-1. Perfecto. Y una última pregunta antes de cerrar, pero porque está en el chat. ¿A los pacientes con LPA elevada, aspirina a todos? Bueno, es un tema que todavía está en discusión. Recuerden que la molécula de lipoproteína A, además de ser aterogénica porque tiene tanto colesterol como una LDL y bastante parecido en su estructura, tiene una ApoA pequeña que es muy similar al plasminógeno, y eso hace que tenga un mayor riesgo trombótico por afectar la fibrinolisis y demás. Además, se descubrió que también tiene un efecto inflamatorio la molécula. O sea que el daño genera por aterosclerosis, por su efecto sobre la trombosis protrombótica, pero también por un efecto inflamatorio. Entonces, es muy atractivo pensar en antiagregar a estos pacientes. Todavía no tenemos un trabajo específico que nos digan esto, pero hay muchos estudios observacionales que sugieren utilizarlo. Yo lo utilizo bastante, pero lo pongo en contexto del riesgo del paciente. Hay una linda calculadora de riesgo que te lo ajusta por LPA. Entonces, no es lo mismo una mujer de 35 años con un poco alta la LPA, que casi no le movés el riesgo global de esa paciente, que un paciente de 55 años que tiene mucha hiper-LPA. Entonces, en ese sí usaría aspirina. Me gusta, digo, para cerrar el tema del LPA, me encanta cómo lo encarás. Y además, esto un poco, ¿no? Faltan por ahí todavía algunos trabajos, pero sí, claramente vino para quedarse, ¿no? Sí, Digo, me parece que en medicina todos los días nos bombardean con cosas nuevas, sí, pero la LPA no hay forma de frenarlo. En el último congreso, el stand que más estaba visitando gente era uno que medía la LPA con un pinchazo. Sí, sí, es cierto. Colas había. Colas había. Sí. Y eso me parece que lo marca. Al médico le interesa la LPA y me parece que va por ese lado. Sí. Hugo, espectacular. Quiero que cierres vos, nos cierres a nosotros y nos cuentes qué es lo que se viene en los próximos 10 años en prevención. Me parece que vos estás muy metido en el tema y nos puedes transmitir una idea y vamos cerrando un poco de este gran proyecto de las cardiosociedades. Las dos cosas que creo que se está apuntando más ahora en lo que se va a venir es en tratar de facilitarnos cada vez más herramientas para el manejo del adipocito disfuncionante, digámoslo así. Se está combinando hormonas, no solo ya GLP-1, sino GLP-1 con GIP, con glucagón, con amilina, triagonistas, agonistas duales. Bueno, hay todo un desarrollo que va a caminar este punto de manejar ese tejido adiposo disfuncionante. Por el otro lado, creo que se van a venir nuevas moléculas para el manejo de esa dislipemia más allá de la LDL colesterol. Hasta ahora no han funcionado las estrategias para el tratamiento de la hipertrigliceridemia. Ninguno de ellos ha reducido el riesgo cardiovascular. El último fue el pemafibrato y tampoco demostró nada. Pero hay nuevas moléculas sobre ApoC3 que quizás tengan un camino. Así que me parece que por ahí también hay todo un desarrollo. Creo que los antimineralocorticoides van a seguir su curso. Ya vamos a tener los datos de finerenona. Tenemos datos en diabetes, en protección renal. Están apareciendo datos en insuficiencia cardíaca. Eso es un tercer hilo. Y creo que después hay todo un desarrollo en hipertensión sobre simplificar tratamientos. Quizás fármacos inyectables para la hipertensión, vacunas, ¿sí? Entonces me parece que estamos transitando en fármacos, por ejemplo, de pasar pastillas a pasar inyectables cada 6 meses, con ARNs de interferencia y que nos simplifique adherencias de pacientes. Bueno, por ahí también va a transitar. Bueno, excelente, Huguito. Muchas gracias por tu presencia, muchas gracias por lo que aprendimos. Meli, contanos tu sensación, tu experiencia de estas 5 sesiones, cardiosesiones, cómo lo viviste
un poco para ir cerrando, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que estas cardio sessions son súper importantes. Creo que justamente la educación médica continua es hiper importante para dejar de, para aprender a tratar bien los pacientes, ¿no? Bueno, este es solamente el comienzo, ¿sí? De las cardio sessions, así que los vamos a esperar en las próximas. Muchas gracias a todos. Esto es fundamental, agradecer a todo el equipo, acá hay todo un equipo de producción. El cerebro fue André, en una de las charlas que tuvimos, vino y nos dijo, vengo con algo nuevo, algo que se va a imponer, que es el streaming. Y me parece que eso fue espectacular, fue romper con una forma de hacer ciencia y de educación, donde estamos todos acostumbrados a las charlas, estamos todos acostumbrados a los eventos, y acá rompimos con eso. La primera vez que médicos buscan educar a otros médicos con el streaming. Me parece que en vivo. Excelente, esto es en vivo, esto es excelente. Segundo punto, yo voy a decir, este es el último capítulo de la temporada, vamos a decirlo así, no se terminó la serie, tenemos mucho más cardio session, de hecho ya se está hablando de un bonus track navideño, pero me parece que, como vos dijiste vos, Meli, esto no se termina acá, no es el fin, y es el último capítulo. Agradecemos a todos. El que no pudo escuchar toda la sesión la puede ver en el canal. ¿Cuál es el canal? Sí, el canal de Vago Innova TV en YouTube, así que no se lo pierdan y síganos para escuchar el resto de las cardio sessions. Bueno, muchas gracias a todos.